Ahí voy, pone la pava, que tenemos que charlar. Un mate sana el alma, compartir, reír, amar. Ahí voy, pone la pava, que tenemos que charlar. Un mate sana el alma, compartir, reír, amar. Yo estaba haciendo memoria antes de empezar a charlar, Jairo, y una vez hace mucho tiempo, hace como 15 años quizá, te presentabas en el Teatro Libertador San Martín aquí en Córdoba, y yo hacía un programa de radio muy a pulmón, como se hacen las cosas, y me contacto con alguien que te acompañaba, creo que era tu hijo en ese entonces también, y quedamos en hacer una entrevista. Y yo estaba esperándote 2 horas antes, por lo menos, atrás del teatro, y vos llegabas sobre la marcha porque el auto que te llevaba había tenido un desperfecto. Y bajaste de un remis de Córdoba verde, de los verdes de acá de Córdoba, con una simple, y te bajaste, yo te comenté esto, me abrazaste y me dijiste acompáñame. Fuimos adentro del teatro y me dijiste, ¿podemos hacerlo después del show? Te invito a que veas el show. Y lo vi por primera vez en mi vida en un palco del Teatro San Martín para disfrutarlo. Eso a mí ya me enganchó en tu obra, que ya la venía escuchando, pero esa simpleza de siempre, ¿no? De Jairo, de aquel habitante de Cruz del Eje. Bueno, no sé, seguramente cambiado. Lógico que cambie uno con el paso del tiempo. Y con los acontecimientos y con lo que uno va haciendo y demás, ¿no? Pero eso es la evolución personal, ¿no? A eso lo llevan los contactos, el entorno, la visión que uno tiene sobre las cosas, la capacidad que tenga para asimilar lo que vive, todo ese tipo de cosas, pero nada más. Por lo demás, sigo siendo exactamente igual, trato de ser lo más natural posible, ¿no? Dentro de este medio, que todos sabemos es un medio con una gran dosis de sofisticación, ¿no? La simpleza de ese día en poder atenderme a mí, que yo estaba arrancando en estas armas del periodismo, en estas primeras, y empezar y debutar quizá en una de las entrevistas y de compartir un show me marcó mucho, porque habla de que se puede ser una persona sencilla más allá del medio en que uno está. Digo que por ahí hay mucho de magia del escenario, de esa distancia del escenario. Bueno, el escenario tiene que ser mágico. El escenario es un lugar muy especial y la gente tiene el público, digamos, desde donde está, desde la platea, de los palcos, donde puede visualizar, digamos, lo que sucede arriba en un escenario, tiene que ser mágico, tiene que pasar algo ahí que no le pasa todos los días, algo que no ve todos los días, algo que... Hay un artista, y cuando hay un artista de por medio, el artista tiene que conseguir que el público, en algún momento del espectáculo, vea la realidad de una manera distinta. Alguien me dijo una vez que el artista es justamente el que puede crear un antes y un después de ese show, de ese encuentro con el público, o que le cambie un poco la vida. Sí, en realidad es cambiarle, dar un toque a la realidad. Es decir, como, qué sé yo, hacer una abstracción, no tanto, yo no podría hacerlo, no sé hacerlo, pero sin llegar a ser, digamos, una pintura figurativa, quedarme a mitad de camino entre abstracción y figurativo y hacer mostrarle al público la misma realidad que ven todos los días, pero un poquitito cambiado, que el rojo no está tan acá, que está un poquito más acá. Con un poco más de romanticismo, digamos, sí, de poesía. Una visión diferente que lo haga pensar, sí, que lo haga reflexionar de repente, que lo haga pensar en lo que vio, que lo comente en un momento dado, que un día estén en la casa que hayan pasado 15 días y de repente van a un matrimonio, por ejemplo, y están comiendo en la casa. Y uno le dice al otro, che, ¿y aquella canción en ese momento, qué te pasó? Ese tipo de cosas. Que genera un diálogo, una... Muy simple, porque la gente se acuerda de lo que vio. Es decir, que has marcado en un momento dado unos segundos de la vida de otra persona. Cuando diseñas esa presentación, ese show, que se hace toda una producción, que no es solamente elegir cuáles de las canciones, sino quizás algunas nuevas y otros del repertorio, ¿pensás en qué quiere escuchar del otro lado
X persona que está siendo en ese momento un asistente? ¿O por ahí lo haces en base a lo que sentís en ese momento y lo propones? No. Un espectáculo es una cosa muy compleja. El armado, pensar cómo va a ser es una estructura, digamos. Es como, no sé, ahí entran a tallar muchas cosas, muchos factores, ¿no? Uno de los factores más importantes en el caso de un cantante, por supuesto, el repertorio, ¿no? Las canciones. ¿Cómo hacer en mi caso, con una carrera prolongada en el tiempo? Son muchos años cantando, muchos discos grabados, muchas canciones que son conocidas, otras menos, pero muchas canciones que son reconocidas por la gente y demás. ¿Cómo haces para que una canción que ha sido un éxito en el año 73, la cantes ahora en el 2018, y que el tipo que está sentado ahí en el 73 ni había nacido, de repente vea que esa canción se conecta con las otras que del resto del espectáculo y es una cosa coherente? Sí. Y bueno, eso es lo más difícil de conseguir, ¿no? Porque si no sería alinear, digamos, una cantidad de canciones, una serie de canciones que pueden gustar o no, que pueden ser, pero ya está. Y no es tan simple como eso, es un poco más complicado. Eso se logra también con otros elementos, hay más elementos, el teatro está lleno en ese sentido de claroscuros, están las luces, están los climas que se pueden crear a través de esas luces, están los climas que se pueden crear a través de la música, pero también el clima que se puede crear a través del silencio. Es decir, son muchos factores que son antagónicos porque sin embargo se complementan a la hora de... En un show completo, ¿no? En un show completo. Y no es lo mismo por ahí el festival, cuando arrancas ya en la época más festivalera o cuando te toca echar durante el año, que una presentación como la que se viene en Córdoba, que va a ser más en un formato teatro, ¿no? Con esta mística y esta particularidad que decías recién. Yo siempre he hecho las cosas así, es mi manera de trabajar, qué sé yo, puede estar bien, puede estar mal, no lo sé. Yo nunca aconsejo que hagan lo que yo hago, ¿no? Pero bueno, en la manera que yo entiendo que puedo hacer las cosas también, ¿no? Porque hay que reconocer también sus propias limitaciones, ¿no? Yo sé que puedo hacer tal cosa, sé que no puedo hacer tal otra, ¿no? Entonces a partir de ahí, bueno, trato de materializar, digamos, todo lo positivo. Eso sí, quiero aclararlo, que yo trato de ser alguien que dé un mensaje positivo a la gente, ¿no? La gente salga al teatro contenta, ¿no? En una carrera y una trayectoria de tantos años, como recién decíamos, ¿cómo, conectar una canción del 73 al 2018 a una persona que la escuche, que la pueda asociar? Muchas de esas personas que hoy te ven, te han visto también en algún show, seguramente te han escuchado las canciones en el 73 y otras no. Claro. ¿Cuál es la forma de alguien como quizá nacido en el 82 pueda disfrutar de una canción tuya del 73 en el 2018? Bueno, mira, yo creo que de eso depende que el trabajo que hagas cumpla con su misión, es decir, que llegue en un momento dado a conmover a alguien, ¿no? Es decir, de eso se trata, ¿no? El mundo del espectáculo es simplemente eso, además del entretenimiento, como le quieran llamar. Está también el hecho artístico. El hecho artístico es algo conmovedor, siempre. ¿No? Que marque ese antes y un después, digamos. Sí, además hay una cosa que es muy importante. Yo creo que eso siempre lo hablaba con mi querido amigo Daniel Salzano. Yo creo que la gran verdad está en el estilo, porque el estilo perdura. Entonces eso es clave, ¿viste? Cuando haces una cosa tenés que pensar que vas a hacer algo que va a perdurar en la memoria de la gente de alguna manera, ¿no? Me gustó la palabra perdurar y estilo. Me la tomo como propia, a ver si me ayuda un poco a hacer mi estilo y perdurar también. Claro, de eso se trata. De eso se trata, porque si no es muy fácil. Uno toma un modelo, lo tiene ahí, lo copia exactamente como es y ya está. El modelo es seguir la línea, el alineamiento de un modelo, en cualquier actividad, es afianzarse en el dominio de la forma, ¿no? Pero luego el artista tiene que tener su propia capacidad para trabajar a partir de esa forma y crear sus propias formas, ¿no? Que la gente vea otra cosa de lo que él está viendo.
En Peucor tenemos todos los repuestos para tu Peugeot y Citroën. Consultas peucor.com.ar 0351 441 9200. Está viendo Ciudad. Malvinas Argentinas. Gestión Silvina González. Todos los abuelos merecen lo mejor. Somos la compañía de sepelios que piensa en la vida. Los Capuchinos. 0810-345-0535 o encontrarnos en Facebook. Si tenés problemas con asuntos sociales, de salud, medio ambiente, servicios públicos domiciliarios, vialidad o dificultades vinculadas a otras instituciones, podés consultar al Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba, llamando al 0800-777-0337 o dirigite a Denfunes 352 de la ciudad de Córdoba. Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba. En 3, 2. Prevengamos el dengue, la fiebre chikungunya y el Zika. Si estás embarazada, profundiza los cuidados. El Zika puede poner en riesgo la salud de tu bebé. Además, se transmite por vía sexual, por lo que usa preservativo siempre. Consulta a tu médico ante cualquier síntoma. ¡Córdoba entre todos! Ministerio de Salud, Gobierno de la provincia de Córdoba. Bueno, me van quedando palabras, ¿no? Esto de perdurar, el estilo. ¿Y pensabas en perdurar en la música, en esta profesión, tanto tiempo cuando empezabas a hacerte a la vida en Cruz del Eje, en esta querida Córdoba? Yo creo que a esa edad no se calcula, no se hace un cálculo aproximado de cuánto tiempo van a durar las cosas. Uno lo hace de manera espontánea y luego, bueno, surgen los inconvenientes en el camino. Si uno está preparado los va a superar y si no lo está tendrá que intentarlo de nuevo, en fin, ese tipo de cosas. Pero la verdad es que 50 años son muchos. Son muchos en cualquier actividad. Porque además en esos 50 años no he sentido nunca, pero en ningún momento el peso de la rutina. Es decir, que siempre he tenido la esperanza de encontrarme con una idea nueva y conservado siempre intacto el entusiasmo, ¿no? Antes de empezar a charlar te propuse un mate y me dijiste que tomabas mate, pero que hace un tiempo que no, pero por una cuestión de un cuidado. A nosotros nos hace mal el mate, a los que usamos la garganta como, instrumento. Ese cuidado, esa disciplina te ha acompañado en esos 50 años y en los de vida, digo, también, ¿no? Sí, yo creo que cualquiera sea la profesión que uno elija desarrollar, evidentemente hay que tener en cuenta, en fin, buscar cuáles son las razones que pueden entorpecer, digamos, en un momento dado el deseo de cumplir con el anhelo de llegar a hacer tal o cual cosa. Pero no, lo del mate lo decía en broma, en realidad yo nunca tomo mate. En mi casa éramos 6, porque éramos 4 hermanos y mis padres. Y solamente tomaban mate mi madre y mi hermana. Era cosa de grande, ¿no? Las el mate. 2 mujeres. ¿Pero era cosa de grande o era una cuestión de cada uno? Viste que por ahí son costumbres. Mi hermano mayor era muy joven y de vez en cuando se arrimaban el mate y tomaba algunos. Y yo mismo cuando vamos de viaje en giras y en los micros estos de gira, que nos juntamos muchas veces a hablar de distintas cosas, de actualidad, de fútbol, de lo que fuere, siempre hay una ronda de mate, tomamos mate y ahí me prendo. Claro. Y me gusta. Pero no soy una persona que va a prepararse un mate en la casa, me refiero. O sea, es una linda excusa para compartir el mate, ¿no? Digo, en esa gira, en esas tantas horas interminables, tantos kilómetros, sí, bueno, provoca la charla. Ya estás compartiendo algo tomando mate, ¿no? Sí. Y luego por compartir, alguien dice algo, pronuncia algo, dice algo sobre algo que escuchó, una noticia, lo que fuere, es un buen disparador, digamos, para una conversación de un grupo compuesto en este caso sobre el micro, en el micro viajando, 12 personas, porque si no cuento el chofer y el acompañante. Hablabas de la familia, tus viejos. ¿A qué se dedicaba tu papá, tu mamá?
Mi madre se dedicaba a las tareas del hogar, como se dice, y o sea, se ocupaba de nosotros básicamente, de la crianza, digamos, de los chicos, y de tenerlos siempre bien, impecables, esto, lo otro, la alimentación, la escuela, en fin. Y mi padre era un trabajador muy modesto, trabajaba en el ferrocarril, en Cruz del Eje, en la estación de Cruz del Eje, en el depósito de locomotoras. Y trabajó ahí toda su vida, empezó a trabajar ahí y se jubiló ahí, y luego cuando ya estaba jubilado se notaba el peso de la nostalgia que le traía el hecho de no ir más y de no cumplir con esos ritos cotidianos, digamos, eso de levantarse por la mañana, escuchar el ruido, el ronroneo de la radio medio borrosa ahí, con ruidos, el olor a café, cosas que pasaban en mi casa a las 6:30 de la mañana. Muy temprano. Y que a mí me marcaron mucho, bueno, seguramente a él le marcaron muchísimo más todavía, porque era el protagonista, yo era digamos, el ferroviario. Él era el protagonista y yo era el observador, digamos, ¿no? Claro. Que observaba esa situación con mucho cariño y con mucho afecto y demás, a tal punto que yo veía en ese momento de mi madre y mi padre en la cocina, justo antes de salir él para el trabajo, veía tan clara la felicidad que yo no concebía que yo en el futuro no fuera otra cosa que ferroviario, ¿no? Mira, te planteaste esa como una profesión que en ese momento era de las mejores, ¿no? Estar dentro del ferrocarril porque era la gran industria. Bueno, era una de las profesiones más ambicionadas, digamos. Uno de los trabajos más ambicionados por una generación, todo hay que decirlo, un poco corta en formación también, ¿no? Entonces era una empresa gigantesca que empleaba muchísimos miles de empleados que tuvieron la suerte de encontrar ese lugar, ese cobijo, digamos, de trabajo que dejó de ser discontinuo cuando los nombraron en el taller o en el depósito de locomotoras o en la estación. Sí, con una nueva estación que tenían que emprender lejos, ¿no? Las labores que se desarrollan o que se desarrollaban en el ferrocarril de entonces, que era muy distinto, porque no solamente el ferrocarril era distinto, sino que el país era diferente también. Sí, claro. Te veías como ferroviario, pero la música ya estaba, digo, ¿no? Y iban de la mano, en algún momento fueron juntas, o siempre fue la música la que ganó la pulseada. La música nació de una manera muy natural. Yo estaba pensando otra cosa en realidad, cuando una maestra se acercó, yo a la escuela primaria, y éramos chiquitos, yo tendría 7 años, 8 años como mucho, 7 años. Y yo tenía una costumbre, que no voy a decir que es una mala costumbre, era una costumbre, como cualquier otra. Y cuando me decían algo y yo quería afirmar, hacía así. Se contradecía. Sí, no con la cabeza, pero sí. Sí. Decir no con la cabeza, el movimiento así, es el gesto más antiguo del ser humano. El primer gesto del ser humano. Antes de un vocabulario, dentro de un lenguaje. El primer gesto que aprende el ser humano es a negar con la cabeza. Hace así. Los bebés hacen así. Sí, tal cual. Bueno, a mí venían y me preguntaban algo, y ese día me preguntaron, se había enfermado el chiquito que tenía que cantar en la fiesta de fin de año, y quedaban pocos días de ensayo, y eran fiestas, digamos, de la escuela, claro. Modestas, claro, Sí, de la escuela. El acto. Pero que bueno, que en este caso las maestras se habían tomado el trabajo de buscar un argumento, de hacer algo bonito y demás con chicos, y era muy, no solamente práctico, sino que era muy enriquecedor para nosotros, nos hacía ver las cosas de manera distinta. Y entonces me preguntó si me animaba a cantar, y yo le dije sí. Y ella, en realidad yo no le dije sí, yo le dije así, pero por la boca salió sí involuntario, en realidad. Porque yo no sabía que sabía cantar, no tenía ni idea. La que lo sabía la maestra de música, que me escuchaba cantar cuando había clases de música. Decía, mire chiquito, esta es la voz que tiene, qué bonita voz, y canta afinado, y qué sé yo. Y se ve que ella le pasó el dato a la escuela, a la maestra. A la encargada del acto. A la maestra que organizaba ese acto puntual, digamos, ese número puntual dentro del acto.
y en el que yo iba a hacer, tenía que hacer el papel de un pintor que se quedaba adormilado en el estudio de trabajo y estaba escaso se quedaba dormido y mal porque estaba escaso de inspiración, ¿no? Falto de inspiración. Y en un momento dado, para reconfortarlo tal vez a su creador, hay 3 personajes que están en los marcos, que cobran vida y salen y bailan. Una chiquita bailó, otro chiquito bailó un malambo y el pintor permanecía dormido. La única labor del pintor era estar ahí, como acostado, soñando eso que estaba viendo, que estaba pasando. Entonces, compartiendo su sueño con la gente que había ido a ver el acto. El acto. Y después un chiquito que cantaba una canción mexicana y ya está. El chiquito que tenía que cantar. Él se enfermó y me preguntaron ahí si quería cantar. Y yo dije sí. Sí. Y cuando canté fue curioso porque yo salí a comerme el mundo. Estaba seguro que podía cantar y que iba a cantar. Y habíamos ensayado varias veces y salía bárbaro. Y a todas les encantaba, que te pusieron las maestras de amorosas, te agarran, te dan besos, te besuquean, te babean todo. Y chiquito, además, imagínate, precioso era. Sí, un hallazgo, era todo un hallazgo. Claro, entonces yo dije, bueno, esto va a salir bárbaro. Y vos sabés que cuando subí y vi a la gente ahí, el murmullo, el lugar, el salón de actos, y me quedé mudo. No podía hablar, no podía cantar. No me salía la voz. Me hacían señas las maestras, me decían todo. Las letras, que yo no entendía nada. No entendía, estaba metido en una especie de no sé, sensación de parálisis. De parálisis, un letargo ahí. Entonces yo ensayaba todos los días la canción en una habitación que había levantado mi padre en la casa y que estaba vacía todavía. Entonces yo iba y me encerraba ahí y se escuchaba la reverberación de la voz. Claro, el eco. Yo descubrí mi voz ahí. Entonces, ¿qué hizo mi cabeza en ese momento? Cuando yo no podía cantar. Mi cabeza me trasladó de repente a esa pieza, a ese lugar. Donde vos te sentías vos. Yo cerré los ojos, me sentí completamente ahí. Y se ve que canté porque hubo aplausos. Yo no me di cuenta que había cantado, pero hubo aplausos. Qué momento. Entonces, ¿qué pasa? Que yo llegué a la conclusión de que subir al escenario, y me pasa siempre, no es que me pasara entonces y nada más, me sigue pasando ahora continuamente, te pone en una situación tan comprometida, tan fuerte, y de esa situación solo te sacan los aplausos. Cuando vos escuchás los aplausos es como si te despertaras. Como ese pintor lo despertaba. Eso es. En Peucor tenemos todos los repuestos para tu Peugeot y Citroën. Consultas peucor.com.ar 0351 441 9200. Está viendo Ciudad. Malvinas Argentinas. Gestión Silvina González. Todos los abuelos merecen lo mejor. Somos la compañía de sepelios que piensa en la vida. Los Capuchinos. 0810-345-0535 o encontrarnos en Facebook. Si tenés problemas con asuntos sociales, de salud, medio ambiente, servicios públicos domiciliarios, vialidad o dificultades vinculadas a otras instituciones, podés consultar al Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba, llamando al 0800-777-0337 o dirigite a Denfunes 352 de la ciudad de Córdoba. Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba. ¡Romero! ¡Romerito! ¿Qué haces? Romero.
Romerito. No. Creo, me parece que por ahí la música es como que te eligió entonces, ¿no? Elegiste la música. Yo me permito tutearme, ¿no? Con me todo eligió la maestra. La maestra que no sabía lo que hacía, me eligió. No sabía lo que hacía, no sabía en lo que se metía. Y me eligió. Es como cuando mis padres me regalaron una guitarra. Yo tendría 10 años, no sé así. Vieron que lo de cantar crecía, se hacía más importante en mí. Entonces me regalaron Reyes Magos mediante, en aquella época. Claro. Algún cómplice se equivocar siempre. Sí, y una guitarra, mi primera guitarra. Bueno, ellos en realidad, sin saberlo, me estaban regalando un borrador de mi destino. Claro, claro. Entonces, después todo el camino se hizo de una manera natural y no dejé de cantar nunca más. Muchísimas anécdotas, kilómetros, en avión, en micro, en todo, pero si en esta charla sumamos a alguien, Jairo, que quisiéramos que comparte con nosotros en este momento, así que signifique mucho entonces yo creo que tengo la respuesta porque ya lo has nombrado y nunca lo dejas de nombrar, pero doy la libertad de sumar uno más, acercar una banqueta o acá en el piso si se anima y sigamos charlando entre tres. Yo pido permiso. ¿Salzano? Pero entonces no hablamos más nosotros. Pero no porque Salzano hablaba mucho, sino porque Salzano hablaba bien. Un tipo fantástico, maravilloso, buena persona. Y con el que aprendí mucho y con el que tuve una amistad prolongada durante muchos años. Y compusimos muchas canciones juntos. Así que ¿dónde se conocieron con Daniel? Nos conocimos en Madrid. Es decir, él conocía lo que yo hacía y yo conocía lo que hacía él. Ya los dos con sus carreras muy en marcha, sí, ¿no? Claro. Avanzadas. Yo viví en Francia. En Francia. ¿Y él se va a Madrid o vivía en Madrid? Él se fue de Córdoba a Madrid. Estamos hablando en la época de los 70. Sí, los 70, sí. 70 y... Daniel se había ido en el 78, por ahí, 77. ¿Y provocaron el encuentro de...? Sí, él me escribió una carta. Consiguió mi dirección a través de alguien de una radio de acá de Córdoba. Y me mandó una carta muy hermosa. Como yo lo conocía y me gustaba la poesía de él, tenía 3 libros de él. Y me gustaba mucho. Uno de ellos lo llevaba a todas partes. Que se llama Canciones que escribí para que tocara o para que cantara Jelly. Y entonces me llegó la carta, la leí, me pareció increíble. Cuando llegué al final dije, mira, Daniel Salzano, qué bárbaro, ¿no? Increíble. Y no le contesté. No le contesté porque yo una semana después iba a ir a Madrid. Mi familia estaba ahí de vacaciones en España, era en época de verano, y habían ido a una casa que teníamos en las afueras de Madrid. Y entonces lo que hice, yo venía de actuar en 3 lugares distintos en Francia, y con mi road manager y con el músico siempre me acompañaba, un pianista, se llama Juan Giralt, catalán. Con ellos fuimos a Madrid, y yo antes de hacer nada dije, yo no voy a ir ahora a los Peñascares, que era donde estaba la casa, donde estaba mi familia, sino que dije, primero voy a pasar por esta dirección. Y me fui a la dirección de Daniel, toqué el timbre. Me imagino. Ahí nos conocimos. Tenía guitarra.
Él no tenía antecedentes. Ahora no es como ahora que se manda un mensaje anticipando que uno llega. Era un encuentro, ¿no? Era una sorpresa, realmente. Una sorpresa, sí. Me atendió, abrió la puerta Cristina, la mujer. Ajá. Y me dijo, Jairo. Cristina, lo dijiste tú. Y me Daniel, dice, Dani, vení, pasá, Jairo, me hizo pasar. Y salió, uy, qué sorpresa, qué sé yo. No sé si no fui inoportuno, yo qué sé. Y la cuestión es que me quedé varias horas con él ahí, ese día. Charlando, hablando, saqué la guitarra, cantamos una canción. Qué lindo. Hicimos alguna canción incluso. Y a partir de ahí, nunca más sí, a partir de ahí se separó esa amistad. Sí. Nunca más. Sí, pero lo curioso es que nunca vivimos en el mismo lugar. Y nunca nos juntamos para componer. Es decir, nunca dijimos, bueno, vamos a juntarnos y quiero grabar un disco, le decía yo. Entonces decíamos, bueno, vamos a componer canciones. Pero no nos juntábamos para eso. ¿Él elaboraba las canciones, te las mandaba o le ponía me mandaba una letra y yo le ponía una música. O al revés. Qué química, La mayoría de las veces él me mandaba una letra y yo le ponía una música. Qué unión. Y así hicimos casi 90 canciones. Qué bárbaro. Volviendo al Ferroviario y para cerrar, el Ferroviario lo escribió Daniel, ¿no? Sí, claro. ¿Y eso fue algo le sugeriste como para que cuente un poco? No, porque el papá de Daniel era ferroviario. También. Sí. Pero se inspiró en su papá y hablaba también de tu papá y de tantos otros. Ferroviario. Hablaba de los ferroviarios en general. Es tremendo. Claro. Es que cuando en las canciones se generaliza, ¿no? Salvo en casos muy concretos, una canción dedicada a alguien, ¿no? Entonces se habla de esa persona y ya está. Pero en general se generaliza, está dedicada a todos, ¿no? Claro. Gracias por este ratito, Jairo. No, qué placer. Espero que le haya pasado bien, es la idea. Lo he pasado muy bien, de verdad, y espero repetirla. Bueno, gracias. Gracias por aquella vez que en el Teatro Libertador me trataste de igual a igual como si fuera alguien mucho más experimentado que aquel entonces y de igual a igual pude disfrutar de ese show. Ese gesto para mí me marcó mucho. Nah, ¿por qué no lo iba a hacer? Ahí estamos en camino. Estamos en camino. Gracias. Gracias, un gusto. Suerte. Un gusto.